¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de nuevo, ¿eh? Han pasado tan solo 8 días, ¿eh? Cuando no hay actividad diaria da la sensación de que ha pasado un mundo, a veces porque lo echamos de menos, especialmente, ¿no? La práctica ciclista, las grandes pruebas. No, teníamos pendiente, bueno, tenemos un calendario nutrido de acontecimientos y de pruebas, la mayoría de ellas de un día, aunque ahora se están disputando otras. Pero teníamos que poner el foco en este campeonato de Europa del que os ofrecíamos yo una primera entrega con la prueba femenina que nos traía Laura Álvarez, ¿no? Hoy se ha disputado la prueba masculina y he de decir que sí, el titular es ese, otro festival del Jumbo. Claro, la diferencia fundamental es que los corredores del Jumbo no corrían en equipo, corrían de verdad unos contra otros. Como en un momento determinado dio la sensación de que hacían en la Vuelta Ciclista a España, pero esta era una cita obligada por países y en consecuencia ese Campeonato de Europa se ha saldado con 3 corredores del equipo del Jumbo-Visma, pero cada uno perteneciente a un país diferente. Christophe Laporte, el corredor francés, se ha llevado el oro. Wout van Aert se ha tenido que volver a conformar con la plata representando a Bélgica y el jovencísimo y espectacular Olaf Koy ha terminado tercero con un bronce que a sus 21 años le tiene que saber ciertamente a gloria, y máxime cuando ha sido precedido de 2 de los compañeros de equipo para los que fundamentalmente está acostumbrado a trabajar. Bueno, antes de entrar en lo que ha sido el campeonato precioso, lo diré y quiero hacer especial hincapié en ese sentido porque la prueba se disputaba en Holanda, en la provincia de Drenthe, en Assen. Ahí está la catedral del motociclismo, ¿no? Y era un recorrido espectacular. Pero no solo por la exigencia que tenía cuando se llegaba al circuito del Col de Van. Bueno, en realidad desde Assen al Col de Van hay 20 y tantos kilómetros, pero bueno, había que hacer un trazado por fuera y luego hacer las últimas vueltas en el circuito con esa doble subida exigente, con un tramo de adoquín y sobre todo en un paisaje que parecía tomado de una película. Además de que la realización ha sido espectacular en muchas tomas que van a quedar para la historia y para el recuerdo, es que el escenario per se en un día soleado, magnífico, con muchísimo público y esos 2, 3, 4 últimos kilómetros eran ciertamente espectaculares cada vez que la carrera pasaba y transitaba por aquel lugar, pero por cualquier otro, especialmente del circuito de la provincia de Países Bajos, completamente verde, con carreteras entre la foresta, entre el bosque, arboledas protegidas, bueno, una verdadera delicia para la práctica del ciclismo, pero también y especialmente para los aficionados, ¿no?, que han tenido la oportunidad de verlo y de disfrutarlo. Es verdad que el Campeonato de Europa no alcanza ni muchísimo menos, ni de lejos, y por desgracia la repercusión que tiene el Campeonato del Mundo que vivimos. Recién concluyó el Tour de Francia, ¿verdad?, con la victoria de Mathieu Van Der Poel. Y es una lástima. Es una lástima porque creo que entre todos los actores se tendrían que poner de acuerdo para que una prueba que se disputa por países, que hay muy pocas obviamente que se disputan por países, alcance la trascendencia que debe de tener, porque de lo contrario parece una prueba menor. Y una prueba menor con el nombre suntuoso de Campeonato de Europa, porque lo es, pues no casa, no concuerda, parece como que se repele, ¿no? Y es una lástima porque aquí casi nadie pone de su parte. Lo han puesto los organizadores y vaya desde aquí mi enhorabuena. Primero porque Países Bajos, Holanda, tiene una tradición ciclista espectacular. Segundo porque es un país y un pueblo que ama la bici por encima de todas las cosas. Y tercero porque han tenido la capacidad ya de hacer varias salidas de grandes vueltas, pero sobre todo de escenificar un suntuoso campeonato. Y eso hay que aplaudirlo porque ha sido bellísimo. Yo creo que es de los más bonitos que he visto nunca jamás, sobre todo en lo que hace al paisaje y a ese circuito final con esa subida al Col de Van, ese repechón, ese doble repechón final que había en el circuito, que era el colofón, ¿no?, para que los grandes actores se expresaran en su magnitud. Y no había tantos grandes actores. Claro que suena bien, y no está nada mal el podium, con Laporte como campeón de Europa, con Wout van Aert, que volvió a quedarse otra vez acariciando las mieles de la gloria, y con el joven y más que prometedor Olaf Koy, pero era insuficiente. Es decir, esta prueba está metida con calzador, está sin encontrar su sitio en el calendario y sin que los equipos puedan responder, porque al final esto ocurre como muchos deportes. Si no hay un organismo, en este caso la Unión Ciclista Internacional, capaz de conciliar los intereses de unos y de otros, el ciclismo está en manos de los sponsors, de los patrocinadores, es decir, de los equipos. Ya pasa en los mundiales. Hay momentos y hay equipos que no dejan a sus corredores o que invitan a sus corredores, les aconsejan, porque prohibir no pueden, pero les aconsejan que no compitan porque tienen otros objetivos, porque están preparando una Vuelta Ciclista a España, otras carreras, etc. Pasa
pero es un mundial y en la mayoría de los casos aquel corredor que quiere y que tiene alguna opción de pelear por la victoria, pues termina participando, ¿no? En esta Campeonato de Europa es todavía más excesivo. Los equipos están pendientes de los dichosos puntos que permiten la clasificación dentro del World Tour, a los 18 mejores, etcétera. Y esa caza de puntos, si se está solapando el Campeonato de Europa con otras carreras de importante puntuación, pues provoca que los equipos guarden con celo a sus corredores para competir en aquello que a ellos les interesa. A los equipos comerciales les puede interesar un pito la selección de su país. No digo que ocurra siempre, ni mucho menos, pero puede ser, y sobre todo van a anteponer sus intereses particulares, como es lógico. Para eso hacen una inversión o para eso utilizan la inversión de un sponsor y de un patrocinador. Total, que al final los que se resienten son los campeonatos. Se puede resentir en menor medida hasta unos Juegos Olímpicos, se puede resentir un campeonato del mundo y de luego se resienten, y de qué manera, los campeonatos de Europa. A ver, esta es una prueba de reciente creación. La primera edición se disputó en el año 2016, ganó Peter Sagan precisamente, o sea que llevamos del 16 8 ediciones, ¿no? Y es verdad que los campeones de Europa, el último ha sido Jacobsen, antes tuvimos ahí a Trentin, a Nizzolo, etcétera, no son primeras estrellas. Pero ha sido tal el celo, el mimo, el cuidado que le han puesto los organizadores para ofrecernos, además acompañada por la bonanza del clima, ¿no?, un espectáculo tan bonito que yo he sentido una cierta rabia e impotencia, en menor medida cuando han sido protagonistas importantes a la hora de la verdad, ¿no? Bueno, de hablar de la carrera es entonar un SOS de ayuda para que entre unos y otros, bien la UCI poniendo unas fechas más adecuadas, bien los equipos, bien las propias federaciones instando, exigiendo, comprometiendo en mayor medida a los equipos o a los corredores, consigan que la participación sea lo suficientemente interesante. Claro, estos campeonatos de Europa no había grandes estrellas, pero cada selección más o menos tenía uno o dos representantes con la entidad suficiente como para hacer atractiva la prueba. Y es curioso, pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando faltaban 30 kilómetros para el desenlace, allí estaban los cuatro fundamentalmente. Yo diría que 5 había, pero uno sufrió una caída, era Pippo Ganna, quedó fuera de combate, y ahí perdió Italia las opciones cuando era ella la que había reventado ciertamente la prueba, ¿no? La carrera eran 200 kilómetros, no tenía mucha historia, con una fuga inicial de 5 corredores. Curiosamente estaban los dos grandes especialistas y medallas contra el crono, ¿no? El jovencísimo británico Joshua Tarling y el suizo Stefan Biseger. Con ellos un prometedor checo, Matías Vacek. Pero en fin, con el permiso de un pelotón que les permitió hacer una fuga de esas largas, que terminó entregando la cuchara pues cuando faltaba un poco más o menos 30 kilómetros. Ya estábamos en el circuito, ya se empezaba a alimentar la tensión entre los grandes favoritos, cuando se produjo allí un movimiento inicialmente provocado por Teunissen, el corredor neerlandés, que se fue junto a Ben Turner. Eso encendió los primeros chispazos y la traca ardió cuando los italianos se pusieron a bloque con Pippo Ganna, con Sobrero, con Matteo Trentin, para intentar hacer una selección definitiva. Su gozo en un pozo, porque en esos momentos se atacó Laporte, se produjo una caída en el pelotón y en esa caída se vio involucrado Pippo Ganna, que era quien parecía tener piernas lo suficientemente importantes como para ser al menos uno de los grandes protagonistas del desenlace. ¿Qué provocó el ataque de Christophe Laporte? Que inmediatamente aparecieran 10 corredores en cabeza de carrera. Faltaban como unos 25 kilómetros para el final y que ahí estaban los 4 grandes favoritos acompañados de un lugarteniente importante, ¿no? Allí estaba Wout van Aert con Arnaud Delis representando a Bélgica. Allí estaba Olaf Koig, el holandés, con Mick Teunissen. Allí estaba Mads Pedersen, el danés, otro gran favorito, que llevaba a un enorme Andreas Kron. Y allí estaba Christophe Laporte con el francés Dujardin, que era el de menos pedigrí de la fuga, pero que hizo un trabajo excepcional para que precisamente Laporte atacara cuando faltaban tan solo 12 kilómetros para meta. Completaban ese grupo, no lo olvido, Rasmus Tiller, el corredor noruego, y John Degenkolb, el veterano corredor alemán. 10 ciclistas que no llegaron a tener nunca más de 30-40 segundos, pero eran el grueso. Atrás habían quedado descolocados los británicos, habían quedado descolocados por la caída de los italianos, no aparecieron los españoles, entre otras cosas porque iban con un equipo más bien flojo. Y sin embargo el final fue antológico. El final con Laporte manteniendo durante 12 kilómetros apenas 10-12 segundos de diferencia. Cuando llegaba el repechón final y se imaginaba uno que efectivamente Bélgica iba a poner a bloque
incluso también los holandeses, ¿no? Que Bélgica iba a poner a bloque, pero ahí cada uno tenía perfectamente asignado su papel. Arnaud Delisle hizo un lanzamiento fantástico para recortar diferencias, para echarse casi encima del Laporte. Arrancó Van Aert con una potencia descomunal, faltaban 50 metros, se pegó a su rueda Olaf Koig, el joven corredor neerlandés, y cuando, ese es el momento de clímax de verdad del Campeonato de Europa, cuando Van Aert estaba prácticamente superando y quedaban 50 metros para la línea de meta, ahí se sentó Van Aert y ahí consiguió hacer el último esfuerzo agónico y heroico Chris Laporte para conseguir una victoria impresionante, una victoria conseguida a puro huevo, pero sobre todo aguantando la formidable embestida de un Van Aert que se quedó allí, a las puertas de la gloria, en un esfuerzo supremo. Pocas veces se ve ese final, ¿eh? Cuando un ciclista viene desde atrás, a rueda de un compañero, arranca, está superando prácticamente casi rueda con rueda al rival que va delante, y justo en el momento en que le va a superar llega el momento de agonía total, de apnea total, y termina cediendo, momento que aprovecha el que va delante, como era Christophe Laporte, para ganar el Campeonato del Mundo. Fue un final bellísimo. Y curiosamente, primero Laporte, segundo Van Aert, tercero Koig, los tres del equipo del Jumbo-Visma, que vienen a poner otra vez el colofón, con otros tres actores diferentes, posiblemente con los tres mejores actores que tienen para las grandes clásicas, ¿no? Si hemos visto en la pasada edición de la Vuelta Ciclista a España el dominio arrollador de los tres grandes corredores que tienen para la alta montaña, por eso dominaron el podium de la Vuelta, hoy teníamos a Van Aert, a Laporte y al propio Koig, que va pidiendo paso a una velocidad vertiginosa, como grandes especialistas del equipo para las pruebas clásicas de un día, ¿no? Así que eso es lo que han hecho, cumplir con su papel, en el caso de Van Aert de favorito, ganar la carrera con un Christophe Laporte que a su manera y a su medida se anota victorias. Algunas se la ha regalado Van Aert, pero la de hoy la consiguió de verdad con un mérito y con un arrojo extraordinario. Y estaba, insisto, Koig, 21 años. Es un velocista como Arnaud Delisle, el belga, pero los dos con 21 años auguran un presente ya esplendoroso, porque no son solo dos formidables velocistas, son dos corredores muy fuertes, capaces de hacer el número que hicieron el día de hoy y en consecuencia de apuntarse a pelear victorias en las grandes clásicas y en las pruebas de un día, ¿no? Bueno, ¿cómo quedó? Pues quedó el Mundial con la victoria de Laporte y en el mismo tiempo entraron Van Aert, Koig, Delisle, Eunice, Tiller, Pedersen, Degenkolb, fue algo más retrasado porque fue el que más trabajó para Pedersen, Andreas Kron. Entraba el grupo con Senechal e Iván García Cortina a 40 segundos. Era la representación española pobre, porque la mayoría de los corredores, unos vienen de la Vuelta Ciclista a España y se han tomado un respiro a la espera de afrontar pruebas o retos como el de Lombardía, que será de aquí a 15 días, el día 7, ¿no? Y antes el Giro de la Milia, el día 30, donde van a comparecer también y los tres valles valesinos, los grandes de las grandes vueltas. Así que eso pues ha limitado considerablemente la participación del europeo, y eso también ha limitado la participación del equipo español, que podía tener alguna otra baza, pero que ahí estaba, por ejemplo, Aramburu disputando el Tour de Luxemburgo, o los Ayuso y compañía descansando, o los Enric Mas and Company también pendientes de hacer las clásicas italianas. Total, que Iván García Cortina terminara un décimo no fue mala señal, porque era la única baza que tenía la selección española, a decir verdad. Pena que no pudiera estar en la fuga, donde estaban representados hasta 6 países diferentes, pero si al asturiano le faltó ese punch, al menos lo compensó, pero con un consuelo más bien tirando a pobre, haciendo segundo en el sprint de un pequeño y reducido grupo, porque hizo una buena carrera el Guaje, ¿no? Tuvo muy bien y acabó un décimo, pero no tuvo en el momento oportuno las fuerzas necesarias para estar en el grupo de adelante, tal vez también condicionado por esa caída que desconcertó un poco al pelotón, la caída de Pipo Gana, y que, bueno, desordenó un poco al grupo. ¿Y qué más os puedo decir? Pues un campeón más, ¿no? Se han disputado los campeonatos de ruta, tanto en línea como contrarreloj, y en la contrarreloj, dominio danés, que sigue siendo arrollador y permanente. Quiero recordar y hacer especial mención de ese segundo puesto de Iván Romeo, ¿eh? Ya tiene varias posiciones, incluso en la prueba en línea del Campeonato del Mundo, pero aquí ha sido capaz de hacer segundo, de estar con los mejores en el momento final y de demostrar que a sus 21 años es un corredor, además de con una planta excepcional,
con unas condiciones de contrarrelojista bárbaro, capaz de rendir a muy alto nivel en las pruebas en línea, y eso cuanto menos es esperanzador de cara a un futuro que ya es presente, porque estos chicos están ya llamando a la puerta y consiguiendo los primeros éxitos, como bien vemos en la figura de otros Ayuso, Rodríguez y compañía, que ya son actores principales de este teatrillo del ciclismo. Y nada más, no tengo mucho más que comentar, ¿no? Que el ruego y la petición que hacía al principio, ¿no? Creo que estamos en un momento y en una prueba muy bonita y que sería muy conveniente ubicarla correctamente en el campeonato. Pasa lo mismo en los campeonatos nacionales también, ¿no? Las ausencias son constantes. Yo creo que en la Unión Ciclista Internacional había que tomar medidas, porque de lo contrario es un poco absurdo hacer esta prueba con la pompa. Alguien me dirá, y con razón, bueno, el problema es de los ciclistas, y es verdad, pero el problema es de los ciclistas partiendo de la base de cómo está concebido este mundo del deporte, de quién sostiene a los equipos, de quién paga a los profesionales. Estaréis pensando más de uno en el fútbol, pasa lo mismo. También a los profesionales les pagan los clubs, ya, pero el acuerdo de los clubs con las federaciones es mucho más cercano, o con la Liga de Fútbol Profesional y sus obligaciones, compromisos y responsabilidades también. En el ciclismo, ninguna, absolutamente ninguna. Y es una pena. Yo creo que sería conveniente, de verdad, sensibilizar un poco a los diferentes actores de esta historia, para que en lo sucesivo, este casi recién no nato campeonato de Europa, porque, insisto, cumple 8 ediciones, pues pueda tener un futuro más halagüeño, porque la prueba de hoy, de verdad, ha sido extraordinaria. Volvemos en los próximos días con nuevas entregas, porque entra en ebullición la parte final de la temporada, ¿eh? Y ahí vamos a tener, insisto, las grandes clásicas italianas. A estas alturas normalmente estaríamos pendientes del Campeonato del Mundo, pero el Campeonato del Mundo, como bien sabéis, por reestructuración de calendario previo al año olímpico, pues se adelantó en fechas y se disputó antes de la Vuelta Ciclista a España, pero tendremos todas esas pruebas italianas, especialmente como colofón el Lombardía, como se llama ahora, para seguir disfrutando de este atardecer de la temporada ciclista. Gracias, amigos, por estar ahí y por compartir estos momentos.